¿Está funcionando? Ok. Ok, entonces vamos a enfocarnos en el libro de Colosenses. Y hoy comenzamos dentro del libro de Colosenses una miniserie que se llama La Familia. Se llama La Familia. Esa es la miniserie que vamos a comenzar el día de hoy. El texto va a ir desde el capítulo 3, verso 18, hasta el capítulo 4, verso 1. Que el capítulo 4 no debió haber empezado allí, pero así está. Entonces, pero antes de leer el texto, quiero compartir con ustedes como un recuento de lo que yo observo que está sucediendo en la sociedad hoy en día, para hacer un análisis de eso y después entrar a ver la importancia que tiene los textos que vamos a estudiar a partir del día de hoy. Son súper importantes. Miren, Dios ha puesto un orden en la humanidad y Dios ha puesto algunos medios que protegen a la humanidad, y cuando Él comenzó, el Señor estableció el matrimonio en el Edén. Estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la razón de esa unión matrimonial tiene que ver con tener hijos. Casarse y no tener hijos no tiene sentido, a menos que sea físicamente imposible. Pero el deseo de Dios, y Él lo declara allí en Génesis, es que la pareja tenga hijos y que gobiernen la tierra. Y esta unión se lleva a cabo cuando los dos dejan a su padre, a su madre, y llegan a ser uno solo. Hay una unidad perfecta entre ellos dos, usando términos bíblicos. Pero el mundo lo que ha hecho es que ha volteado todas las cosas al revés. Y lleva años el mundo avanzando una agenda antifamilia, donde el matrimonio en el mundo puede ser cualquier tipo de unión, no importa el sexo de las personas que se quieran unir como pareja. Pero yo asumo que lo que continúa es, ellos le llaman matrimonio a eso, que es una farsa, obviamente, pero yo asumo que sigue matrimonio entre más de dos personas, que pueden salir con la idea de matrimonio entre personas y animales, y todo tipo de perversidad, porque Satanás está detrás de esto, destruyendo la familia, atacando a la familia. Mire, hace solo un mes, si no estoy mal, aquí en el estado de California, el gobernador Newsom aprobó la ley de la pedofilia. Ellos no le llaman pedofilia, pero es pedofilia. Y uno de los que propuso la ley es un homosexual. Es decir, esa ley es donde un adulto puede tener relaciones con un niño o una niña, siempre que la diferencia no pase de 10 años, entonces no hay problema legal. Y el punto es que hay un ataque frontal para quitar la familia del camino. Esto deja un hueco inmenso en la sociedad, eliminando que el lugar más seguro en que puede desarrollarse un niño, en que puede vivir una mujer, en que puede vivir un hombre, es el hogar. Ahora la meta es borrarlo por completo y darle una nueva definición según el sentir y el mover de la moda. Así se mueve el mundo. La protección a los niños en las leyes es una burla. El estado de California declara, son nuestros niños. Así declara el estado de California, como habla en relación con los niños. Pero hay una desprotección total a los más vulnerables cuando protegen el aborto, y no solo eso, sino con el dinero que usted y yo pagamos de impuestos, están financiando la muerte de bebés no nacidos, lo que es el aborto. Es un homicidio de un bebé que está en el vientre de su mamá. Pero no solo eso, es legal que si un bebé abortado nace vivo, lo dejan que se muera. Creo que el presidente está tratando de hacer una ley para castigar a los que hacen eso, con el sentido de proteger a esos bebés. Es horrible la dirección en que se mueve la sociedad, en que se mueve el mundo. No hay nada de admirable en lo que el mundo hace, nada. No hay nada de admirable, cada vez avanza más. Mire, ¿cuál es el lugar más seguro en que se puede encontrar un bebé? En el vientre de su mamá. ¿Quién es la persona que más lo puede proteger? Su mamá.
Pero ¿cuál es el avance que continúa en esto? La conciencia se ha ido borrando en las personas. Cuando una mujer puede decidir quitarle la vida a su propio bebé, ella es la persona encargada de protegerlo más que otra persona. Y tener su conciencia tranquila. Cuando usan términos evitando la palabra aborto, ¿y qué dicen? Para la salud reproductiva de la mujer o cosas así. No es eso, es un homicidio. Es un homicidio. La sociedad sigue borrando lo que Dios ha puesto para protegerlo. Entonces tenemos la familia, tenemos la conciencia. La única ley que favorece a un bebé no nacido es la que castiga a alguien que mata a una mujer que está embarazada. Es decir, solamente protege a un bebé muerto. Es una ironía. Es una farsa, las leyes. No estoy diciendo que quiten esa ley, pero es una farsa. Cuando en un homicidio de una mujer embarazada, entonces el bebé es contado como un doble homicidio. Pero esa mujer pudo haber matado a su bebé y ya no es un homicidio. Esa es la estupidez del humanismo, y perdónenme que use ese término. Pero es lo máximo que el hombre puede llegar a lograr, sin Dios. Otro de los factores que ha estado atacando lo que Dios ha puesto para proteger a la humanidad, que es la familia, es el feminismo. Uno de los peores enemigos del matrimonio y de la familia es el feminismo. ¿Qué ha hecho el feminismo? Empuja a la mujer a buscar sus sueños, a realizarse como mujer. Esa viene a ser su prioridad, pasando por alto cuál es la función que Dios le da a ella como mujer en el hogar. Claman igualdad con el hombre, pero lo que buscan es el liderazgo que Dios le ha dado al hombre. Ese es el feminismo. La mujer busca posiciones de autoridad. Es lo que busca. ¿Cuántas mujeres han visto ustedes que trabajan en plomería? No se ven muchas. Seguro que debe de haber. Están en las universidades. Están en las posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque eso pega exactamente en lo que Dios ha establecido para proteger a la sociedad, a las familias. ¿Quiere decir que una mujer no pueda ejercer alguna carrera? No estoy hablando de eso. Yo creo que las mujeres pueden tener mucha capacidad. Pero cuando pierde su lugar donde Dios la llamó es un desastre. ¿Un desastre dónde? En la familia. ¿Y qué es lo que protege más a la sociedad? La familia. Una de las cosas que protege más. Pero para poder hacer eso, ¿qué pasa con la conciencia de esa mujer? ¿Es borrada o es cauterizada? Una conciencia mal informada es un peligro. Hay gente que dice, mi conciencia está tranquila y por eso lo hago. ¿Sí? Mira lo que estás haciendo. Ofende a Dios y tu conciencia está tranquila. Es una conciencia cauterizada, una conciencia pecaminosa, que ya no tiene la información correcta para proteger a esa mujer. La pregunta para las mujeres pasó de ser, ¿cuántos hijos deseas cuando te cases? A, ¿cuál carrera vas a estudiar en la universidad? No es pecaminoso estudiar una carrera en la universidad. Yo no estoy diciendo que sea pecaminoso. Pero lo que estoy diciendo es que ya a la mujer se le mira diferente del orden de Dios. Se salió del orden de Dios. Las mujeres que deciden vivir de acuerdo con el orden de Dios se quedan en casa, cuidan de su familia. ¿Y cómo las llaman? Supermamás. Son calificativos para mostrar que son sacrificadas, abnegadas, como si fuera algo contra la naturaleza. Esa no es una supermamá, esa es una mamá de verdad. Eso es ser mamá. Es una función de acuerdo con el orden que Dios estableció en la creación. Hoy en día la mayoría de los niños que van a la escuela vienen de familias destruidas, tienen más de 4 abuelos. Porque los padres se han divorciado y se han casado otra vez y sigue. ¿Por qué tanto caos? Porque el orden de Dios se ha hecho a un lado. Ese es el caos. El orden de Dios no se considera. Y menciono esto porque es el resultado de quitar esas protecciones que Dios le ha dado a la sociedad. Una vez que la abandonan, no tiene fin. Ya no tiene fin. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar la humanidad? Ya no tiene fin. Quiero mostrarle lo que Dios habló a través del profeta Isaías. Ustedes dirán, ¿por qué no va a hablar de Isaías si estamos en Colosenses? Acuérdese, esta es una introducción donde quiero hablar de la condición en que se encuentra la humanidad, la sociedad.
y después moverme al tema que vamos a estudiar hoy, que es súper importante para proteger a la sociedad, para proteger el hogar, para proteger a las familias, para proteger a los niños. Ese es el diseño de Dios. Fuera del diseño de Dios, mire, no importa la idea que alguien tenga en su mente, no importa, no funciona, nunca ha funcionado. Mira lo que dice Isaías 5, 20 al 25, un libro escrito unos 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel que se ha desviado. Diríamos que este es el único tiempo en que ha habido desvío en la humanidad. No, ese es el corazón del hombre. En Génesis lo podemos encontrar en el capítulo 4, el primer homicidio. Hay bigamia, hay adulterio, hay cantos de violencia. Así que así es el corazón del hombre. Isaías 5, 20 al 25. Dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bestias, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto no se ha agotado su ira, aún está extendida su mano. La ira de Dios es provocada por el pecado del hombre. Las naciones en general piensan que pueden vivir como ellos quieran y que nadie les va a pedir cuentas. Es el sentimiento del humanismo, es lo que el humanismo promueve. Y eso es lo que lleva a las personas a alejarse de los principios de Dios, pensando que no van a rendir cuentas un día. Todos van a rendir cuentas. Mire Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 es bien cortito, muy sabio lo que dice Proverbios. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces la familia, la conciencia, el gobierno, las autoridades son medios que Dios ha puesto para proteger a la sociedad. Los únicos que tienen en la tierra una guía que no cambia, quienes conocen la verdad y no van con las modas y los cambios sociales, son la iglesia del Señor. Y me refiero a la iglesia verdadera, no a la iglesia en general, a la iglesia verdadera del Señor. Porque hay iglesias hoy en día donde se aprueba el homosexualismo, se aprueba que mujeres sean pastores, se aprueba que haya pastores que son gay o lesbianas. Horrible, es horrendo. Es horrendo lo que ha pasado. Pero yo me refiero a la iglesia verdadera, al remanente de Dios. Son los que tienen la verdad. Y la razón de tener la verdad es no para demostrar que la iglesia es más que un mundo que está perdido en su propia ruta, sino que es fiel a Dios y puede ser luz a los que están afuera. Puede ser luz para los que están afuera. Y yo creo que Pablo aquí en Colosenses 3, verso 18 hasta el capítulo 4, verso 1, está en la guía práctica que él da, instruyendo a cómo vivir en la familia. La vida cristiana, si no se vive en el hogar, es una farsa. Lo voy a decir de nuevo, la vida cristiana, si no se vive igual en el hogar, es una farsa. Ahí es donde se mide el cristianismo, en el hogar. Y mira lo que Pablo dice, vamos a leer, voy a leerlo por partes, Colosenses 3, 18 del 4 al 1.
Y estos son los temas que vamos a cubrir en la miniserie. El primero es verso 18, la esposa. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Fíjense, yo no escogí el tema de la sumisión como el primer tema. El texto así viene. Así que por favor, guarden sus tomates y sus piedras. Y lo vamos a estudiar. Es un tema bellísimo. Cuando lo estudiamos, el valor que Dios le da allí. El segundo tema es el esposo, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Interesante, amor y aspereza, dos cosas que vienen ahí. El tercer tema, los hijos. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Cuarto tema, los padres, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y el quinto, los deberes laborales, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y el sexto tema va a ser los amos. El anterior los siervos, ahora los amos. Amos, el capítulo 4, verso 1. Tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Esa palabra siervos es la palabra duloi, que quiere decir esclavo. Y vamos a ver cuando entremos a ese tema por qué está escrito así. Entonces, esta vida que está presentando aquí de cómo vivir en la familia es una de los protectores que Dios ha puesto para la sociedad. Mire, yo escuché hace 20 años atrás, más de 20 años, un hermano estaba diciendo en la radio: Estados Unidos es una gran nación, como ninguna otra en la historia de la humanidad. La manera de tirar abajo esta nación es destruyendo la familia. Y eso es lo que está sucediendo. Y desde los años 60 comenzó en Estados Unidos la revolución sexual, los hippies y toda esa onda, los hippies, la droga, todo eso. ¿Sabe qué significa eso? Ese es el juicio de Dios ante una sociedad que se ha rebelado contra Él. Porque cuando comienza una revolución sexual y comenzó la fornicación, el adulterio se abrió como nunca antes. Ese es el juicio de Dios. Dios está abandonando a esa sociedad en su pecado. En Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante hasta el final del capítulo, muestra el juicio de Dios, la ira de Dios manifestada sobre la tierra. ¿Y dónde estamos ahora, después de que empezó la revolución sexual en los 60s? Donde la homosexualidad quiere tomar control de todo lo demás. Lo que es abominable se llama como bueno. Lo que es perverso se llama como normal. El aborto, los candidatos políticos abiertamente anuncian que van a ir a apoyar eso para que maten más bebés. Creo que llevamos 60 millones de bebés en Estados Unidos muertos. 60 millones de personas asesinadas por el egoísmo y por la inmundicia en el pecado. ¿Por qué? Por abandonar los principios de Dios. ¿Comenzando por dónde? Yo creo que comenzando con el verso 18 del capítulo 3. Cuando Pablo le habla a las mujeres, por alguna razón está en este orden. Puedo estar equivocado, pero yo creo que es lo que el verso nos está indicando. Dice verso 18, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Pablo no está diciendo algo para ofender a la mujer. Pablo no está demostrando que él es un machista al hablar así. Pablo no está hablando de una situación cultural en su tiempo. Pablo está hablando del orden que Dios le da a la mujer para que la mujer funcione en plenitud. Miren, la enseñanza bíblica en cuanto a la función de la mujer en el matrimonio es definida sobre la palabra sujeción. Me gusta usar mucho una palabra cuando estoy en consejería, plataforma. La plataforma de la mujer en el matrimonio es la sujeción. Cuando una mujer no funciona dentro de esa plataforma, está fuera de esa plataforma y la única plataforma que le queda es usurpar el liderazgo de su esposo. Eso aparece desde Génesis en el capítulo 3, cuando Dios le dijo a Adán y Eva cuál era el problema que ellos iban a tener.
que ella iba a tratar de usurpar el liderazgo de él y que él iba a tratar de imponerse sobre ella de una manera mala. Y esa es la lucha de todo matrimonio desde entonces. Pues la palabra da dirección y llama, empezando con la mujer, a sujetarse, y la palabra en griego es upotazo, H-U-P-O-T-A-S-S-O, upotazo, creo que puse en las notas ahí. Es un verbo imperativo, usado con un sentido militar en el tiempo del siglo I. Y el sentido que tiene es ser sumiso, estar o llegar a estar inclinado o dispuesto, es decir, algo voluntario, a someterse a las órdenes o deseos de otros o a mostrar dicha inclinación. Es obedecer, esto es lo que dice el diccionario, es obedecer, diccionario del griego, obedecer, ser obediente, no compulsivamente, pero de forma voluntaria, es decir, con una disposición amorosa. Si se fijan, el verso que habla a la mujer, a la esposa, no son muchas palabras, no hay muchas palabras allí. Como Pablo instruye a las mujeres en cómo relacionarse con sus esposos, y la razón es porque se está refiriendo al orden de la creación. Acuérdese lo que dije al principio. Obviamente no vamos a hablar solo de la mujer, también del esposo. Ese es el tema que sigue. Pero cuando se borran estos principios, es el caos que yo presenté al principio, en la introducción. Eso es lo que sucede, es un caos. ¿Ok? Ese caos se ha metido en la iglesia y nosotros como iglesia en particular debemos resistir ese caos y mejor vivir como Dios dice. Y empezando ¿con quién? Por las esposas. Creo que hay más mujeres que hombres aquí el día de hoy. Sí, creo que sí. Así que no voy a ser muy popular el día de hoy, pero está bien, vamos a mirar lo que Dios dice. ¿Sí? Aprender qué es lo que Él dice. Entonces, la teología de Pablo, es decir, como Pablo enseña, está fundamentada cuando enseña la sumisión en el orden de la creación, que es importante que miremos el orden de la creación. Y para eso vamos a mirar en el transcurso del mensaje algunos textos que nos ayudan a ver eso. Pero vamos a ver el primer punto. La sumisión lleva a la consumación del plan eterno de Dios. Este es el uso de la palabra en general aplicado al Señor Jesucristo en su relación con Dios el Padre. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en el primer punto. 1 Corintios 15, 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él. ¿De qué tiempo está hablando aquí Pablo? El fin del mundo. ¿Saben qué es el fin del mundo? El fin del sistema de este mundo. No como que se acaba todo ya, sino el fin de este sistema y cuando se establece el reinado del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ven la palabra sujeción allí, ¿cierto? Para que Dios sea todo en todos. Este texto habla del orden perfecto de la creación y está íntimamente relacionado con la sumisión. En este caso, el Hijo sometiéndose al Padre, el Señor Jesucristo. Y obviamente eso es completado en la primera fase del reinado milenial, finalmente en el reinado eternal. Hagamos la pausa. Entonces, ¿la palabra sumisión la vemos como algo malo en este texto? No. ¿Lo vemos como algo bueno? Sí. Algo importante, súper importante, porque la sumisión del Señor Jesucristo al Padre permite que se lleve a completar el plan eterno de Dios. La sumisión de Jesús. Ahora, Jesucristo, Él es Dios y Él es hombre. Jesucristo se sometió. Una pregunta para las esposas. Si Él se sometió y una esposa no se somete, ¿qué indica esto de esa esposa? Que ella cree que es superior a Cristo y está menospreciando la obra del Señor Jesucristo, lo cual es horrendo. Es muy valiosa la sumisión en ese texto. En este contexto que estamos viendo es algo muy valioso, muy importante para la consumación del plan eterno de Dios. Punto 2, la sumisión viene del orden de la creación. Mira, Pablo aplica el concepto de la sumisión al referirse al orden de la mujer en la iglesia del Señor y en su vida familiar y social. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15.
1 Timoteo 2, 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Está describiendo más detalles de cómo debe ser una mujer. Esta es una mujer que ama a Dios, una mujer piadosa, de piedad. ¿Qué es lo contrario de la piedad? La impiedad. Entonces, esta es una mujer piadosa, que se vista con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Esta es nueva Biblia de las Américas. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y aquí Pablo da la razón por la cual está instruyendo a las mujeres así. Verso 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Si ven el contexto, es en el orden de la creación. Pablo se está refiriendo a cómo Dios creó. Dios creó al hombre para liderar y creó a la mujer ¿para qué? En el capítulo 2, ¿qué le dijo Dios a Adán? El hombre estaba ¿qué? Solo. Y dijo, te haré una ayuda idónea. Una ayuda idónea no quiere decir alguien inferior a ti. Alguien igual a ti en valor, pero diferente a ti en función. Alguien que te va a complementar, alguien que te va a ayudar a hacer en plenitud lo que yo quiero que tú seas, dice Dios allí. Y ella también lo será. Entonces, verso 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Verso 14, Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad, con modestia. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que ella se salvará? No puede estar hablando de la salvación de su alma, porque nadie puede salvar su propia alma. Es imposible. No puede estar hablando de obras que le ganen mérito para que entonces tenga entrada en el cielo. No puede ser. Ese no es el contexto. Cuando Pablo está hablando de se salvará, está hablando de que la mujer cuando se dedica a hacer el orden que Dios le dio, vive en ese orden, cuidando a su familia, sometida a su esposa, amando a sus hijos. Entonces se quita el estigma o la mancha, porque él lo menciona en el verso anterior. Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Entonces se salvará o se quitará el estigma o la mancha de que ella fue la que primero cayó en el engaño de Satanás en el Edén. Y lo hará viviendo en este orden, dedicándose a su casa, porque dice engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad con modestia. Y al principio explicó cómo anda una mujer de piedad, una mujer dedicada a Dios. Entonces de eso es lo que está hablando a él. Entonces, primero, la sumisión lleva a la consumación del plan de Dios. Es algo muy bueno. Segundo, viene del orden de la creación. ¿Qué indica esto? Que no importa la cultura, no importa el tiempo, no importan las tradiciones, no importa lo que diga New York Times o Washington Post, no importa. Nada cambia el orden de Dios. Miremos el orden de Dios en la creación. Fácil. Salmo 19, no vamos a ir allí. Me imagino que saben el Salmo 19, y si no, deben leerlo, un salmo precioso. Dice que, usa el ejemplo de la creación, dice que el sol sale como un novio que sale de su tálamo o de su alcoba, e ilumina todas las cosas en el transcurso de su día y hace su transcurso como Dios lo diseñó. Ese es el orden de la creación. ¿Podemos cambiar el orden de la creación? No. ¿Podemos apagar el sol y decir, ya me cansó el sol, yo quiero vivir diferente? No. ¿Puede una mujer decir entonces que puede cambiar el orden de la creación? Y pensar que ella puede ser un hombre, por ejemplo, o pensar que ella puede ser la que lidere su casa, por ejemplo. Eso es como querer apagar el sol y pensar que no van a haber consecuencias. Solamente va a producir muerte, no vida, al final. Tercero, la sumisión es reflejo de la relación de la iglesia con Cristo. Ok, hasta ahora, una pregunta.
¿Es buena la sumisión? ¿Hasta dónde vamos? ¿Tiene un fundamento sólido la sumisión? Sí. Okay, miremos las otras cosas que dice. Tercero, la sumisión es reflejo de la relación de la iglesia con Cristo. Lo que estoy tratando de hacer al preparar este mensaje así es animarlas para que ustedes consideren el valor de la sumisión delante de los ojos de Dios. Por favor, separe eso de lo que el mundo dice. Separe eso de lo que las películas celebran. Separe eso de lo que las modas dan. Sepárelo. Quédese con lo que Dios dice. Eso es lo que estoy tratando de mirar con ustedes, para animarles en su actitud de sumisión con sus esposos. Mire, el libro de Efesios es muy paralelo con Colosenses y allí Pablo enseña los deberes de la esposa. Efesios 5, 22 al 24. Está ahí cerquita de Colosenses, unas páginas atrás, y ahí lo va a encontrar. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y ahora voy a explicar algo de esto de cómo al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese es el orden que Dios dio. Siendo él mismo el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. 2 veces dice en todo. ¿Y cómo debe estar sujeta la esposa al esposo? Como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio una mujer es sumisa a su esposo? Está reflejando la relación de Cristo con la iglesia. Obviamente tiene que estar el amor del esposo allí. Entonces eso honra a Dios, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Es muy importante y es el simbolismo del matrimonio representa la relación de Cristo con la iglesia y se consuma en las bodas del Cordero en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, ¿es buena la sumisión de acuerdo a esto? Es bellísima. Lastimosamente a esa palabra se le ha echado tierra y mugre y todo lo que usted le quiera poner para darle una connotación negativa e inferior. Y no es así. La Biblia no lo ve así. Si se va a definir como el mundo la define, obviamente queda en eso, pero no como Dios la muestra. Dios no muestra la sumisión así en las Escrituras. 4. La sujeción no indica inferioridad. Y ahí vamos a ir a Hebreos 5, 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10, donde habla de la sumisión de Jesucristo. Pero miren qué interesante lo que dice el escritor de Hebreos. Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estuvo aquí en la tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira la actitud de Jesús ante el Padre. Aunque era hijo, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Se acuerda la definición de la palabra sumisión? Tiene que ver con obediencia. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La manera como está describiendo la vida del Señor Jesucristo y las acciones que Él tomó basado en su sumisión al Padre, Él está siendo exaltado aquí. Dice que aprendió a someterse a la voluntad del Padre. La relación de Jesús con Dios el Padre es perfecta y no indica que la sumisión de Jesús lo haga Él inferior al Padre. Al Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es igualdad. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de la deidad de Jesús, es igualdad con el Padre. Sumisión no indica inferioridad en el reino de Dios. No lo indica, no lo puede encontrar en la palabra. No lo va a poder encontrar. Ustedes han sido atacadas en muchas maneras con conceptos no bíblicos.
Yo no digo que ustedes están siguiendo conceptos bíblicos, como los hombres atacados con conceptos no bíblicos. Esta es la manera de nosotros vivir agradablemente a Dios, en este caso la mujer. ¿Qué logra la mujer entonces con una sumisión, como vemos que logró el Señor Jesucristo? Plenitud, abundancia, da vida, ofrece salvación, no que pueda salvar a alguien, pero puede criar a sus hijos en la fe para que vengan a Cristo, una mujer dedicada a sembrar la palabra del Señor en el corazón de sus hijos. Es una relación de plenitud y no indica inferioridad. Para nada la sumisión jamás indica inferioridad, en ningún sentido. Simplemente sumisión indica una diferencia en función. Una diferencia en función. Yo creo que ahorita la atrocidad de la humanidad han llegado al punto en que un hombre, no sé dónde, dice que tuvo un bebé. Es disgusting. Debe revolcarnos el estómago escuchar cosas así o ver cosas así. Es una inmundicia, ofende a Dios, es contra naturaleza, va en contra del orden de la creación y solamente produce muerte al final. Jesús vivió una vida plena, al máximo. ¿Qué le faltó al Señor Jesús en la sumisión total que Él tuvo a la voluntad del Padre? Nada. A Jesucristo nunca le faltó nada. Jesucristo no deseaba algo que no tuviera, no lamentaba algo que hubiera hecho o que no hubiera hecho. No soñaba con algún logro o la necesidad de dejar algún legado. Al contrario, vivió en plenitud. Él fue la persona perfecta, completa y totalmente satisfecha. ¿Por qué? Se sometió al Padre. Es algo bueno. Ahora recuerde lo que dice ahí. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. No está indicando que sea algo fácil o que sea algo regalado. No está indicando eso. Y de paso, las cosas que son fáciles, pues, ¿acaso valen? Si compra algo de $1 y se le daña, lo tira a la basura. Pero si compra algo de $100, va a tratar de arreglarlo. Va a tratar de cuidarlo más bien para que nunca se le dañe. Así es la sumisión, algo tan valioso. Su objetivo único para el Señor Jesucristo fue cumplir la voluntad y el plan del Padre. Y lo hizo ¿cómo? Por su sometimiento. Entonces, hermanas, mujeres, estudiar la vida del Señor Jesucristo le va a dar a usted la pauta de lo que significa una vida de plenitud, de gozo, de libertad, de paz en cuanto a la sumisión, porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Por eso Pablo dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo mostraba Jesucristo el gozo en su corazón por la sumisión a su Padre? Él hablaba del Padre. Continuamente se refería al reino. Libremente amó a las personas. Manifestó poder inigualable. Tenía un sentido de dirección claro, definido y seguro. Era fuerte para sufrir y soportar, que son características del amor. Y el Señor le pide lo mismo a las mujeres casadas, que se sometan a sus maridos. La sumisión de Jesús al Padre fue absoluta. La sumisión de la mujer a su esposo, lo voy a repetir, la sumisión de Jesús al Padre fue absoluta. La sumisión de la mujer al esposo no lo es. Usted dirá, como que nos lleva en un track y ahorita se va a contradecir. No. La sumisión de Jesús al Padre es absoluta porque el Padre es Dios. La sumisión de la mujer al esposo no es absoluta porque el esposo no es Dios. Yo no estoy promoviendo rebelión aquí, pero déjeme le explico algo. Su esposo se puede equivocar. Su esposo puede estar equivocado. Y si él le pide a usted que se someta a algo que va a ofender a Dios, usted debe resistir eso. Tiene la libertad en el Señor para resistirlo. Ahora, cuidado con esto. Cuidado con esto, porque lo que ofende a Dios usted no lo define Dios. Entonces usted tiene que ser una mujer de la palabra, una mujer que conoce los principios, los conceptos, las leyes de Dios,
El consejo del Señor, la mente del Señor está. Acuérdese que la palabra del Señor Jesucristo habite en abundancia en ustedes. Entonces va a poder discernir si algo va a deshonrar a Dios. Entonces, en ese sentido no se somete. La palabra dice que no. Porque se somete al esposo en el Señor, como conviene en el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Que eso no es munición para rebelarse. Pero esa es la realidad. Su esposo no es Dios. Entonces, cuando se somete a su esposo, lo hace por amor al Señor. Primeramente, por amor al Señor, por obediencia a Él. Y esa obediencia usted la muestra a su esposo. Y eso le va a ayudar a su esposo a liderar mejor en su casa, a ser un mejor hombre. Eso lo va a fortalecer a él. Usted no necesita competir contra su esposo. No tiene sentido hacer eso. Y usted no puede cambiar el corazón de su esposo. No lo intente, no lo va a lograr. Usted no puede controlar a su esposo, no puede cambiar el corazón de su esposo. No tiene sentido. Con mi esposa hemos tratado por 27 años algunas cosas de esas y nos dimos cuenta que no funcionan. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ir contra Dios? Mire, es como ir contra Dios. No someterse es ir contra Dios. No tiene sentido. Pareciera que las mujeres prosperan en eso porque el mundo les celebra eso. Pero ¿qué pasa con esos hogares? ¿Qué pasa con esos hogares? Esa es la cruda realidad. Pero cuando se somete por amor al Señor, a su esposo, Dios la va a respaldar a usted 100%. Me gusta usar una ilustración. Si usted dice, pero es que mi esposo es un cabezadura, usted no sabe cómo es él. El texto que dice, mujeres sométanse a sus esposos, si no son cabezaduras, no dice eso. No dice eso, dice sométanse a sus esposos. Antes de casarse, si usted está soltera, piénsela. Antes de casarse, usted entra a ese matrimonio, tiene que hacerlo como Dios dice. Y una vez una pareja me dijo, pastor, queremos casarnos como Dios dice. Y les pregunté, ¿cómo dice Dios? Y no sabían. Ok, hagamos la consejería, yo les puedo enseñar cómo dice Dios. Y si ustedes están dispuestos a hacer como dice Dios, entonces podemos hacer la boda. Y como dice Dios, este es el orden. Mi primera boda, que fue en el área de la Bahía, eso fue en el 2001, 2002, algo así. Fui a una iglesia americana para hacer la ceremonia, un lugar precioso, una iglesia antigua con un órgano gigantesco, un lugar precioso, un edificio de piedra. Y el pastor de esa iglesia, de esa denominación, me dijo en inglés, no prediques acerca de la sumisión de la esposa al marido. Nosotros aquí no predicamos eso. Me lo dijo en inglés. Yo le dije, ok, Él no es mi Dios, Él no es mi Señor. Yo prediqué en español, yo prediqué de la sumisión. Ese era el mensaje que llevaba. De la sumisión de la mujer y del amor del esposo. Nadie nos puede decir que no le hagamos caso a Dios. Hermanas, nadie les puede decir a ustedes que no se sometan a Dios. No hagan caso de eso. Desechen eso. Oren por la sumisión en su corazón, que el Señor les enseñe a aprender, a crecer en esta área. Tal vez pueda salvar su matrimonio, tal vez pueda ayudar a sus hijos a ser diferentes. Yo no sé, eso le pertenece a Dios al final, pero Dios la va a respaldar 100%. Y si su esposo es un cabezadura y está ahí de cabezadura y usted no se somete a él, Dios no le va a pegar a él, le va a pegar es a usted porque usted está en el camino. Pero si usted se somete, es como que usted se quita y Dios tiene un blanco perfecto y lo agarra a él y lo va a cambiar. Pero usted necesita obedecerle a Dios. Dios la va a respaldar a usted, si usted hace como Él le dice, pero no como usted decida si no es la voluntad de Dios. Así que ánimo, es bueno. Mire, quinto, la sujeción le pertenece a quienes obedecen al Señor, Hebreos 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está el término sumisión, obediencia y sumisión se parecen mucho. Y Él da salvación a los que le obedecen. Es decir, una mujer que no se puede someter, la conclusión es esta: no tiene al Espíritu de Dios.
no tiene la salvación de Cristo, no tiene la vida eterna. No lo va a poder hacer. Porque lo que estamos hablando, si se fija, fuera de la iglesia, en el mundo, varía según la mujer elija. En el Señor no varía, es una sola dirección. Pero si una mujer piensa que está en Cristo y nunca se puede someter a su esposo, pregúntese, ¿estoy en la fe? ¿Está Cristo en mí? ¿Vive el Espíritu Santo en mi vida? ¿Tengo el poder de Dios para hacer esto que viene de Dios, que no es humano? ¿Por qué sabemos que no es humano? Cristo fue el que lo hizo. Él es el ejemplo. Fue hecho perfecto, completo, o completó su vida en la tierra en perfección el Señor Jesucristo, debido a su sometimiento al Padre, y esto le concedió ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es un asunto de obediencia. La obediencia a Dios no es una carga, es un deleite, es un deleite. Obedecer a Dios es un deleite, nunca es una carga. Entonces, cerciórese que está en la fe, porque si no puede hacer esto, posiblemente no está en Cristo. Miren, miremos un ejemplo de sumisión en 1 de Pedro 3:6. Está ahí cerquita de Hebreos. Si avanza a la derecha de su Biblia, lo va a encontrar unos 2 libros adelante. 1 de Pedro 3:6. Así obedeció Sara a Abraham, y ahí está esa palabra otra vez, obedeció o se sometió, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Entonces está el ejemplo de Sara, como Sara aprendió a someterse a su marido y le decía Señor con S minúscula, no S mayúscula, lo que indica respeto, reverencia, un amor de sumisión hacia su esposo. Sara amaba al Señor. Y una forma en que demostró que ella amaba al Señor fue sometiéndose a su esposo, al esposo que Dios le dio a ella. Se sometió a él. Entonces, lo que hemos visto es que la sumisión lleva a la consumición del plan de Dios. Segundo, viene del orden de la creación. Tercero, refleja la relación de la iglesia con Cristo. 4, no indica inferioridad. 5, es de quienes obedecen al Señor. Y 6, la sumisión exalta la palabra de Dios. Mira lo que dice Tito 2, versos 3 al 5. Se regresa unas páginas en su Biblia y va a encontrar Tito 2, versos 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes. ¿A qué? A que amen a sus maridos. La pregunta aquí no es qué carrera vas a hacer, cómo vas a amar a tu marido. A que amen a sus hijos. Aquí no es cuál es tu sueño que vas a lograr, sino que ames a tus hijos. ¿Cómo se muestra el amor? Permaneciendo, estando allí, ¿cierto? A que sean prudentes, puras, hacendosas, ¿dónde? Verso 5. Hacendosas en el hogar, que sean castas, puras, hacendosas en el hogar. Indica que la mujer se dedique a su hogar. Amables, sujetas a sus maridos. Aquí está otra vez, sujetas a sus maridos. Y termina dando el porqué. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer que dice que es cristiana y no se somete a su marido, hace que la palabra de Dios sea blasfemada. Es decir, esa mujer es una burla a lo que la palabra indica, si es que dice que es cristiana. Mejor no diga eso. Pero si lo es, lo que hace es que embellece o adorna la doctrina. Hace que sea visible la realidad de la obra de Cristo en su corazón, de la obra del Señor en su matrimonio. Este texto, si usted se fija en Tito, presenta la realización máxima de la mujer en el contexto del hogar y sella toda la frase con la sujeción a sus maridos, y de inmediato nos da la razón principal de lo que es una mujer piadosa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
El reflejo de la vida cristiana en el hogar, ¿qué hace? Da luz alrededor y trae gloria al nombre del Señor. Y lo contrario a eso, un hogar donde no está este orden. Y estamos hablando de la mujer, el próximo mensaje le toca al hombre, no se preocupen. Aquí vamos a agarrar al hombre la semana entrante, así que no se lo pierdan. Vengan, tráiganse a sus maridos, ¿sí? Pero hoy estamos empezando con ustedes. Jesús declaró en Mateo 5:16. Vamos allí a Mateo 5:16, acerca de la luz. Mujeres, ustedes son una luz brillante para glorificar al Señor cuando hacen como Él les dice que hagan. Verso 16. Entonces Jesús les dijo, estoy leyendo el verso que no es. Verso 16 dice, estaba en el capítulo equivocado, Mateo 5:16, donde el Señor está en el Sermón del Monte. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo se definen las buenas acciones? En el caso de la sumisión, una mujer no puede decir, es que no siento el hacerlo. O voy a esperar a que Dios me lo revele y entonces lo hago. Es una mujer rebelde. Sí, eso hay rebeldía ahí. Es un asunto de obediencia. Y sus acciones las define la palabra de Dios, las acciones que son buenas. Y esas acciones, según lo que está diciendo el Señor Jesucristo, glorifican a su Padre. Mire, los momentos más felices en su vida como mujer es cuando usted está glorificando a Dios, no cuando está logrando sus sueños. Olvídese de eso. Igual para el hombre. No quiere decir que una persona no viva en libertad, pero la libertad consiste en escoger agradar a Dios en lo que Él dice, teniendo el poder del Espíritu para llevarlo a cabo y haciéndolo como una muestra de amor. Y en este texto, Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. O sea, no hay tinieblas, no hay maldad, hay luz, hay vida, para que vean las buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Saben cómo Dios manifiesta su gloria? La gloria de Dios habla de su carácter, pero Dios manifiesta su gloria en luz. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es, según sus obras, ustedes brillen para que Dios sea glorificado. La gloria de Dios se va a mostrar. ¿Y qué va a pasar? Dios va a bendecir su hogar, Dios le va a ayudar en sus necesidades, Dios la va a usar para alcanzar a otras personas, Dios va a fortalecer a su esposo para que sea un mejor líder, para que la ame mejor. Pero usted comienza con su corazón rendido a esto que Dios dice, viviendo así como Él dice, glorificando a Dios, y eso le trae una libertad plena como mujer. El sistema que mencioné al principio, que el mundo ofrece, la va a esclavizar y la va a apartar del plan de Dios para usted. Eso es lo que va a hacer. Va a tener los logros del mundo, va a tener los premios que el mundo ofrece. Todo eso lo va a lograr, seguro que sí. ¿Quién dijo que una mujer no tenga esa capacidad? La tiene. Pero no la diseñó Dios para eso. Y si hace eso, tiene que coordinarlo de tal manera que no esté descuidando su hogar. Si hay espacio para eso, lo hace, pero con cuidado de no estar desbalanceando su hogar. Y eso demanda un esfuerzo muy grande, creo yo. Pero la prioridad siempre es esta, el hogar. Siempre esa es la prioridad. Lo demás ocupa un segundo lugar. Entonces eso indica que tiene tiempo para sus hijos, que tiene tiempo para su esposo, que tiene tiempo para su hogar. En contra de la mujer que no tiene tiempo para el esposo, no tiene tiempo para los hijos y no tiene tiempo para el hogar. Lo que el Señor indica es esto. Colosenses 3:18. Regresemos a nuestro texto que estamos estudiando hoy y vamos a terminar allí. Y la última parte del texto donde dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, lo que indica es que es una obligación con Dios, es algo necesario para hacer. Es así como Él diseñó que funcione la esposa en el matrimonio. Fundamental, la sumisión
para la esposa. Espero que este mensaje las anime y les ayude a pensar en la perspectiva que da la palabra acerca de lo que es la sumisión. Porque por la sumisión se consuma el plan de Dios. La sumisión se origina en el orden de la creación. La sumisión refleja la relación de la iglesia con Cristo. La sumisión no indica inferioridad. La sumisión es de las que pertenecen al Señor y lo obedecen. Y la sumisión exalta la palabra de Dios, glorifica al Señor. Es bueno en todo sentido, de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica. El diablo ha dicho que es malo para sacar a las mujeres de allí y destruir el hogar. Ustedes no caigan en esa trampa. Sean fuertes, sean valientes. Las que son mayores enseñen a las jóvenes a buscar esto. Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie? No me cayó ningún tomate ni ninguna piedra, así que sobreviví esta fase a la salida. Y la semana entrante vamos a cubrir el esposo. Ese es el tema que sigue. Y después seguimos con los hijos. Señor, gracias, Padre, por nuestras familias, por nuestros hogares. Cada uno de aquí somos conscientes de que no es fácil la labor que hacemos como papás, como mamás, inclusive los hijos. Pero es la mejor cuando la hacemos en el orden que tú nos indicas. Señor, gracias por lo bello, lo poderoso, lo potente de la sumisión, de acuerdo como nos muestra la palabra. Gracias por el ejemplo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el ejemplo en el Espíritu Santo, que es el ayudador. Y la mujer es llamada ayuda idónea, comparado a la misma palabra que se usa con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú no estableciste un orden para hacer inferior a la mujer en ningún sentido. Al contrario, su máxima manifestación sucede cuando hace como tú dices. Y su degradamiento se encuentra cuando está fuera de allí, Señor. Oramos por protección en los corazones, en las mentes de las hermanas, Padre, y por ánimo y por fuerza para dedicarse a vivir, no por una tradición familiar, no, pero porque es agradable para ti, Señor, porque es honroso para ti y te trae honor y gloria. Gracias, Padre, te bendecimos, oramos por nuestros hogares, los esposos oramos por nuestras esposas, damos gracias por sus vidas, Señor, por el valor inmenso que ellas son en nuestras vidas, Señor. Y damos gracias por ese regalo y ese complemento que nos das, Padre, para servirte juntos a ti, para traerte honor y gloria a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo.